Buenas tardes, damos inicio al panel 2, la narrativa en la clínica. Es un gusto presentar al doctor Luis Alberto Vargas. Él es médico cirujano por la UNAM, se graduó de la Escuela Nacional de Antropología e Historia como antropólogo físico y luego obtuvo el doctorado en biología. Es especializado en antropología por la Universidad de París y el doctor Vargas es investigador titular C en el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. Damos inicio con su ponencia. Bueno, miren, como no sabía yo muy bien cuál era la dinámica que íbamos a seguir, yo preparé algo que voy a tratar de presentar de manera muy breve, muy rápida. Son una cantidad buena de imágenes, pero que las quiero ver muy rápido. Porque de lo que yo parto es que en el contexto que estamos viendo la narrativa, nos solemos centrar en eso, en la narrativa, en lo que dice el paciente. Y lo que dice el paciente es una parte de la historia, porque la parte muy importante es cómo lo dice, en qué contexto lo dice, y esto es lo que quiero abordar con ustedes. Entonces, esta frase me la acabo de encontrar, con Tomás estuvimos recientemente en Italia y en un libro que compré encontré esta frase que la ajusté para hoy. No es exactamente de lo que trata el libro, pero dice: el discurso o el texto no hablan solos. Para comprenderlos es necesario interrogarlos, excavar entre sus líneas, a veces acometiéndolas a contrapelo para dilucidar un adjetivo, justificar una coma, buscar en un silencio algo que se quiso esconder o que simplemente no se dice por obvio. Entonces, esto a mí me parece fundamental entenderlo. Y entonces, lo que ocurre durante la consulta médica es que nos comunicamos a través de estos elementos: el lenguaje verbal, el paralenguaje, la gesticulación, la mímica y la proxémica. Y lo que trataré de hacer ahorita es, en tiempo récord, pasearlos por este campo. No voy a hablar mucho del lenguaje verbal, porque es lo que todos manejamos, pero sí quiero marcar dos cosas. El lenguaje verbal es un invento de los humanos. Somos los únicos que tenemos este lenguaje verbal. Pero por otra parte, el lenguaje verbal permite comunicar hechos, ideas, sentimientos, lo que ustedes quieran, de manera explícita. Es decir, si yo ahorita les digo a ustedes: me duele el dedo gordo, ustedes entienden perfectamente bien que les estoy diciendo que me duele el dedo gordo del pie. Pero si yo les digo a ustedes, simbólicamente, que me caen muy gordos, ahí ya estamos hablando de otra cosa, ¿no? Entonces, tenemos que entender estas dos dimensiones del lenguaje, y cuando estamos escuchando una narrativa del paciente, en nuestra mente tenemos que dilucidar claramente de qué se trata, si se trata de algo explícito o se trata de algo simbólico. Pero resulta que cuando hablamos, no hablamos como leemos. Es decir, cuando nosotros hablamos, hacemos pausas, modificamos a través de nuestra habla lo que estamos diciendo, y esto es lo que se llama el paralenguaje. Por ejemplo, piensen ustedes en esto, y yo mismo ahorita que estoy hablando, estoy dándoles ejemplos de lo que estoy queriendo decir. Es decir, por ejemplo, yo puedo hacer una voz resonante, puedo hablar lentamente, puedo cambiar de tono, puedo articular las palabras cuidadosamente. Por ejemplo, voy a usar una grosería mexicana. No es lo mismo que yo le diga a alguien: no seas pendejo, a decirle: no seas pendejo. Diferente totalmente, ¿no? Entonces, la dinámica de mi voz, la entonación, la velocidad, cómo pronuncio las palabras, tiene que ver con todo esto. Pero además hay otras cosas que son fascinantes cuando las estudia uno. Por ejemplo, la melodía. ¿Cómo habla uno? Por ejemplo, esto lo percibe uno muy claramente cuando habla con personas de otros países sudamericanos. Es decir, va uno escuchando un cierto ritmo. Aquí está Verónica, que viene de Colombia, y entonces cuando uno oye hablar a Verónica, oye una melodía diferente a la de México. Los segregadores vocales, que son muy importantes, los sí. Por ejemplo, si ustedes oyen a una pareja de novios adolescentes hablar por teléfono, no hablan, son puras cosas de estas. ¿Cómo estás? Sí.
y se dicen todo a través de estas cosas, ¿no? El vocabulario, por ejemplo, con los pacientes es muy importante darse cuenta del vocabulario que utilizan. Utilizan un vocabulario refinado, lleno de palabras complejas, o están usando un léxico muy básico. Están queriendo decir con su vocabulario lo mismo que nosotros entendemos. Por ejemplo, la experiencia muestra detalles fabulosos de esto. Alguna vez yo me topé con un paciente que me consultó porque tenía armonía. Y yo le dije, oiga, qué maravilla, ¿no? Es decir, usted viene por armonía, qué rico. En realidad lo que estaba diciendo era que tenía prurito, que tenía comezón. Entonces yo tenía que entender el término en función de esto, ¿no? Luego viene la gesticulación. La gesticulación son los movimientos de la cara, pero quiero que ustedes se hagan conscientes, y lo vamos a ver ahorita en unas imágenes, cómo nuestra cara se expresa a través de dos franjas, la franja que llamamos periocular y la franja que llamamos peribucal. La nariz, por ejemplo, prácticamente no expresa más que rara vez que arrugamos la nariz ante un rechazo de algo, pero las cejas, las pestañas, los ojos, los párpados dicen muchísimo, y lo mismo la zona cercana a la cara. Pero por otra parte, en hombres y mujeres, nosotros modelamos cada uno de nosotros, de acuerdo con nuestra personalidad, nuestra cara en lo que se llama el marco, es decir, usamos el cabello caído para abajo, lo jalamos para atrás, usamos adornos en la cara. Los hombres, por ejemplo, usan bigote o barba, las mujeres usan aretes, etcétera, y esto nos da una impresión diferente, pero es una impresión que estamos construyendo de manera muy consciente y que la debemos tomar en cuenta. Piensen ustedes en estos músculos de la cara. Estos músculos de la cara, cuando uno estudia anatomía en la Facultad de Medicina o en otra carrera, los ve como algo raro. Son los músculos que no mueven huesos. Si son músculos que no mueven huesos, ¿qué mueven? Mueven piel. Entonces tienen un papel importante moviendo la piel. ¿Y para qué tienen un papel importante moviendo la piel? Pues simplemente porque son los que expresan lo que nos está pasando dentro. Y esto que los biólogos evolucionistas no han estudiado con cuidado. Hay muy pocos estudios de anatomía comparada, claro, esto inquietó desde Darwin en su libro de la expresión de las emociones, ¿no? Es decir, pero hay pocos estudios de esto, pero van a ver ustedes algunos detalles que son muy agradables. Por ejemplo, piensen ustedes en esto, el orbicular de los ojos, es decir, este que rodea los ojos, y el cigomático, este músculo que baja así, son músculos muy rápidos, responden rápidamente. En cambio, el que nos permite arrugar las cejas es muy lento. Entonces, esto está diciendo algo de cómo los usamos, en qué momento los usamos para expresar algo. Es decir, un movimiento de los ojos puede ser instantáneo, es decir, y nos está revelando algo que está pasando dentro de la persona de manera muy rápida. Hay un músculo muy curioso que incluso no aparece en la imagen, en otra imagen les voy a señalar dónde está, pero que es el risorio, es un musculito que viene aquí, muy superficial, y que es el que nos permite hacer un cierto tipo de sonrisa, pero que no existe en todas las personas, solamente en la mitad de nosotros. Entonces, quiere decir que hay quien no puede sonreír plenamente por no tener el músculo. En cambio, por ejemplo, este músculo que antes se llamaba cutáneo del cuello, ahora es el platisma, es este que da un surquito entre la mejilla y el borde de la mandíbula. Y entonces eso lo vemos en las personas y también nos habla algo de su expresión. Y, por ejemplo, la tercera parte de las personas, este músculo cigomático mayor, lo tiene bífido, es decir, son dos columnas en vez de una, y por lo tanto se les hacen los hoyitos. Entonces, dense ustedes cuenta que todo esto, aunque no lo sepamos, vaya, el ver a alguien que se le hacen hoyitos, pues ya nos cayó simpático o nos cayó mal, pero es una característica anatómica que tiene esa persona. Ahí ven ustedes los músculos de la cara en su visión lateral. Por ejemplo, hay una cosa que es muy curiosa, es decir, la mayor parte de nosotros, todos nosotros tenemos músculos que permiten mover la oreja. Pero como no tiene ningún significado, nadie mueve las orejas. Es decir, pero si al momento que tuviera significado, los utilizaríamos para expresar cosas. Entonces, por ejemplo, aquí tienen ustedes, esta foto es arquetípica, es clásica de las principales expresiones faciales, pero de nuevo,
esto está muy sesgado a población anglohablante. Estas expresiones son ligeramente diferentes en otras culturas. Y esas expresiones son estas: desagrado, miedo, alegría, sorpresa, tristeza o enojo. Pero hay otras que son más dinámicas. Y yo les llamo la atención, sobre todo que aquí ya vemos muchos que tenemos experiencia dando clase, a la primera de arriba, que es el flash. El flash es una expresión que consiste en algo muy simple: subir y bajar las cejas rápidamente. Entonces, por ejemplo, los voy a hacer conscientes de algo que a mí me costó trabajo hacerme consciente. Cuando yo estoy dando una conferencia, cuando estoy dando una clase y llego a un punto que le llama la atención a mi público, suben las cejas y las bajan. Pero como si fuera una orquesta, así que uno está dirigiendo, suben las cejas y las bajan. Entonces uno sabe, ya, les llegué, es decir, lo que le dije les interesó, y si las mantienen elevadas, bueno, ya fue un exitazo, ¿no? Es decir, pero, por ejemplo, hay otras cosas como el bostezo, la cara de sorpresa, la timidez, estar apenado, vergüenza, hay muchísimas, pero lo que me interesa es que ustedes vayan viendo que esto se relata. Ahí está el flash, bueno, bostezo, expresiones diferentes en una mujer, pero hay un detalle que había pasado desapercibido hasta hace unos 25 años, que es que la pupila se dilata con las emociones. Cuando uno tiene una expresión placentera, la pupila se dilata y la pupila se contrae si no hay placer. Entonces, esto lo ve uno cuando está hablando con los pacientes. Si uno dice, se le dilataron los ojos, se le abrieron los ojos, no, es la pupila la que hace esta función. Ahí tienen una pupila dilatada, y luego es el marco. Ahí, claro, escogí una foto exagerada de un marco de la cara muy, muy especial. Pero vamos a ver la sonrisa. Es decir, la sonrisa es una cualidad profundamente humana. Y entonces vean ustedes aquí una madre y una hija sonriendo, y entonces hay dos tipos de sonrisa. La sonrisa genuina, que estudió francés Duchenne, ahí está Guillaume Duchenne, estimulando eléctricamente a este pobre señor, y vean ustedes cómo sonríe. Ahí tienen ustedes una sonrisa completa, y entonces, por favor, para que identifiquen ustedes qué es una sonrisa completa, se levanta esta parte, pero por otra parte se arrugan los ojos. En cambio, cuando la sonrisa es falsa, no ocurre esto. Ese personaje de la televisión me encanta porque pues, a nadie engaña, no está sonriendo, ¿no? Y ese señor tampoco. Los ojos están dilatadotes y no está haciendo nada. En cambio, esta está muy contenta. Expresiones de miedo, expresiones de sorpresa, expresiones de tristeza. Y luego vamos al otro componente, que es la mímica, es decir, la relación de distintas partes del cuerpo con uno mismo. Esta foto de esta mujer que a mí me fascinaba de adolescente, Marilyn Monroe, pues muestra claramente, fíjense ustedes, cómo ella explotó mucho un marco asimétrico de la cara, pero por otra parte, cómo el poner la mano en la cara está expresando algo distinto. Y aquí tienen ustedes una con todo el cuerpo, es decir, esto no sé dónde me la encontraría yo así, pero evidentemente no es una mujer que esté contenta, que esté alegre, sino está pasando algo ahí. Bueno, vamos con lo último, que es la proxémica, que es algo que trabajó mucho un investigador, Edward T. Hall, y que habla de cómo las relaciones humanas las manejamos en el espacio, y habla de 4 distancias: íntima, personal, pública y social. No me meto en detalles. La distancia íntima es la distancia donde real o potencialmente nos tocamos. Aunque no nos toquemos, nos podemos tocar. Y lo que es muy importante señalar para una consulta médica es que la percepción del otro cambia. Es decir, en distancia íntima, muy cercana, yo percibo de la otra persona su temperatura, su olor, etcétera. Entonces, es muy importante tomar esto en cuenta. Ahí tienen ustedes una distancia muy íntima. Perdón, ahí tienen ustedes, por ejemplo, una situación de si se van a llegar a tocar o no, pero están muy cerca. Y luego distancias sociales más lejanas, y la distancia pública, que utilicé aquí al general de Gaulle o al Peje, que dense ustedes qué hábil político, ¿no? Es decir, usar esa tribuna pública para dar discursos es genial, porque lo estamos viendo de lejos, lo estamos viendo de cuerpo entero. Bueno, entonces, lo que me interesa mucho es que esta comunicación va más allá de lo que se dice, involucra no solamente ideas, sino también afectos y sentimientos, y por lo tanto considero que es fundamental
que en el marco de lo que vamos a discutir ahora tomemos en cuenta que no solamente es lo que se dice, sino cómo se dice. Bueno, entonces cumplí con mi tiempo. Siguiendo con la segunda ponencia, tenemos a la doctora Montserrat Salas. Ella es antropóloga social, doctora en Ciencias Sociales por el Colegio de Michoacán, especialista en estudios de la mujer, docente en la UAM Xochimilco, investigadora del Departamento de Estudios Experimentales y Rurales del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Adelante. Gracias, buenas tardes. Pues agradezco al doctor Luis Alberto Vargas que recomendó mi presencia en esta mesa y especialmente a la maestra Abelina Landaverde, quien me invitó y estuvo atenta a recordarme fechas y tiempos. Fui invitada a presentar esta reflexión en la mesa sobre la narrativa en la clínica, sin que mi trabajo previo se haya llevado por el camino de los relatos, al menos no en la formalidad que se ha estado presentando en este coloquio. Sin embargo, me pregunto, ¿qué es el trabajo antropológico sino una escucha y elaboración constante de una serie de relatos, incluyendo los míos propios? Así, con base en 2 experiencias de campo, me permito compartir algunas reflexiones sobre lo que podría estar sucediendo en ciertas atenciones de primer nivel en instituciones públicas de nuestra ciudad. He denominado a esta reflexión narrativa en torno al silencio y las interrupciones. Para ello propongo 2 escenarios para revisar. El primero, para relatar la cronología de la consulta misma, y el segundo, para dar cuenta de las interacciones verbales entre madres y personal médico. Primer escenario. Una clínica de seguridad social al oriente de la Ciudad de México. Consultas rutinarias sobre salud sexual y reproductiva, médicos familiares con décadas de trabajo institucional, no es este su único empleo, jornadas de 8 horas de lunes a viernes. En cada consulta ponen en práctica la estructura aprendida a lo largo de su formación profesional. Saludo, interrogatorio, exploración física, diagnóstico, tratamiento, despedida. Pude observar a través de estudios de sombra 80 consultas, que sin importar el motivo de la misma ni la combinación de sexos de médicos y pacientes, la estructura es siempre la misma. El objetivo de esa observación fue identificar la forma en la cual se maneja en la consulta la recomendación, la presión para cumplir metas institucionales para utilización de métodos anticonceptivos clínicos. Pero sobre eso no voy a comentar ahora. Voy a presentar mi propio relato sobre 2 aspectos que en el marco de la misma estructura de la consulta quebrantan de alguna forma la linealidad de la misma, rompiendo la lógica narrativa de la atención clínica. La primera, la norma no escrita, pero sabida, de atender un padecimiento a la vez, que manifiesta la tensión entre la presión institucional de médicos como empleados del seguro y su desempeño profesional. La medicina familiar, que en un sentido amplio es la especialidad menos especializada y más integradora, comparte sin embargo con otras el supuesto de que un padecimiento, síntoma o enfermedad no necesariamente está conectado e integrado a otro, sino que puede ser separable y por ello las y los pacientes debieran esperar hasta una siguiente cita para ser atendidos por su segundo padecimiento. Un paciente que no siga el paso a paso de la consulta puede hacerse acreedor a una sanción verbal. Cuando yo le pregunte, dice el médico, ¿eso es todo? Ahí me tiene que decir todo lo que tenga. Es una médica familiar refiriéndose a una paciente mujer que al finalizar la exploración física y dirigirse rumbo al escritorio para escribir su receta, le comenta que también siente una molestia en otra zona del cuerpo que no le fue revisada. O bien, cuando enfáticamente un médico dice, aquí solo vemos un padecimiento cada vez, venga otro día. Y también la utilización del silencio como castigo cuando la paciente intenta regresar al interrogatorio después del diagnóstico y el médico familiar no responde y sigue escribiendo en el expediente. Los pacientes aprenden de sus médicos que mientras mejor y más específicamente puedan expresar qué les pasa,
más certero será el médico para recetar medicamentos, mientras que los médicos reconocen que la claridad del paciente sobre sus síntomas les facilita el trabajo de llegar a un diagnóstico. Con este aprendizaje mutuo se interrelaciona la noción expresada por los pacientes de que atreverse a mencionar otros padecimientos, además del principal por el que vienen, radica en el grado de confianza que hayan logrado con sus médicos, quienes a su vez mencionan que si sus pacientes les tienen confianza, se animen a plantear sus otras enfermedades, que a veces son las que más les preocupan, pero no se han atrevido a mencionar. Una médica me reitera la importancia de que sus pacientes digan todo antes de ser explorados, para posteriormente decidir qué vamos a atacar. En mis observaciones registré que efectivamente durante el interrogatorio clínico preguntan los médicos un par de veces, ¿algo más?, para dar oportunidad al paciente de mencionar varias molestias, dolores, síntomas o enfermedades. Pero culminado este paso de la consulta, son ellos mismos quienes deciden cuál o cuáles atacar en ese momento sobre un criterio de prioridad clínica y técnica. El saber de los pacientes se subordina así al saber médico. Por ello, aún con la confianza lograda en la relación médico-paciente, que favorece el que puedan expresar varios padecimientos a la vez, la resolución de los mismos, de todas formas, es una por vez, de acuerdo al saber médico y al criterio clínico. Si bien se permite que en el interrogatorio los pacientes mencionen varios padecimientos y a veces hasta se fomenta, la secuencia de la consulta no puede ser modificada por el paciente al mencionar fuera del interrogatorio otra molestia, ya que perdió su oportunidad. Por ello, una paciente de mucho tiempo me expresó que desde la sala de espera está pensando qué le va a decir a su médica, seleccionando anticipadamente lo que más le molesta, los síntomas que más le interesa eliminar y acomodarse así a la doble exigencia de respetar la secuencia de la consulta y de plantear solo un padecimiento. Esta norma tácita de un padecimiento por vez pierde fuerza, sin embargo, cuando se presenta la oportunidad de realizar acciones del programa de planificación familiar. El personal médico, en cualquier momento de la consulta o durante el interrogatorio mismo, hacen aparecer preguntas y cuestionamientos sobre la regulación de la fecundidad femenina y llevan a cabo acciones prácticas encaminadas a lograr que sus pacientes se vuelvan usuarias de métodos. De acuerdo a la información proporcionada por los propios médicos según la técnica aplicada, el interrogatorio clínico se puede llevar a cabo en dos modalidades: tribuna libre o dirigida. Se entiende que la tribuna libre permite, sobre ciertas preguntas clave que el médico lanza, que un paciente exprese verbalmente todo o lo más posible respecto al motivo de su consulta, utilizando todo el tiempo que estime necesario. El interrogatorio dirigido encuadra y limita, a partir de las preguntas del médico, la información proporcionada por los pacientes. Sin embargo, en mis observaciones, el interrogatorio siempre es dirigido, no tanto a profundizar en la información sobre un padecimiento, sino a limitar el volumen de información a la estrictamente necesaria, restringiendo las posibilidades de un paciente de verbalizar las posibles interrelaciones con otros padecimientos. En ciertas situaciones en que se habló de más, los pacientes fueron interrumpidos para dar paso a otro momento de la consulta. Pero los médicos expresan ambivalencia entre lo que quisieran y lo que pueden hacer. Comillas, saber escuchar al paciente es importante, tratar de detectar inmediatamente cuál es su dolencia principal o cuál es el motivo exacto de su venida aquí a la clínica, porque aquí en el seguro no se le puede dar tribuna libre a nadie. No se puede, sería algo sobrehumano. No se puede, no hay tiempo. Cierro comillas. Abro otras. Para que no se me desborde en irse por acá, porque hay gente que si las deja uno desplayarse, hablan y hablan y hablan, y es por hablar. Pero tiene uno que dirigirlas, porque si no las dirijo, se van por otro lado, me comen. Cierro comillas.
La modalidad del interrogatorio, entonces, es un indicador de la tensión existente entre lo técnico y lo administrativo, entre lo que el médico aprendió que debía hacer y lo que realmente puede hacer. El discurso biomédico, especialmente de medicina familiar, se orienta a la necesidad de permitir y fomentar la palabra del paciente como recurso de conocimiento del sujeto y su entorno, pero tal palabra se limita en la práctica tanto por factores institucionales como por el propio saber médico. Y como mencioné, también aparece una tensión en el discurso de los médicos. Quisieran dar tribuna libre lo más posible, pero no pueden hacerlo. Los médicos no contemplan en su rutina cotidiana la práctica de expresarle al paciente el resultado de sus exploraciones. En ocasiones no se realiza la exploración y el tratamiento se prescribe a partir del recurso del interrogatorio sobre los síntomas. Más que una crítica técnica, me pregunto si esta práctica también se encamina a la gran estrategia de economizar tiempo, de limitar el consumo de recursos institucionales y de reducir sus interacciones subjetivas. Segundo aspecto, que será el relato de las interrupciones. Tienen ustedes en pantalla varias interrupciones. Los médicos, que constantemente son interrumpidos e interrumpen, tienen la confianza y seguridad de que así puede ser, que no se transgrede ninguna regla de protocolo clínico, pero tampoco de protocolo gremial ni ético. Quizás podríamos denominarlas entonces irrupciones. Las asistentes médicas interrumpen, en ocasiones por razones institucionales, pero también frecuentemente por razones de la vida cotidiana, el café, sus asuntos personales. Y finalmente, los pacientes no interrumpen, y en sus relatos jamás mencionaron molestia o incomodidad o algo fuera de lugar al recordar las interrupciones en su consulta. Las únicas personas entonces que no interrumpen son los pacientes, quienes deben esperar otro momento de la atención para plantear un diálogo directo con los médicos. ¿Qué importancia puede tener que una pequeña interrupción suceda durante la consulta médica? Tras preguntar tanto a médicos como a pacientes, debo reconocer que a la única persona a quien molestan las interrupciones fue a mí. Segundo escenario, intentaré ir muy rápido. Centro de salud de un sistema público en zona suroriente de la ciudad. Consultas de control de niños sanos realizado por médicos familiares. Como sus colegas del Seguro Social, en cada consulta ponen en práctica la estructura. Se trata de mamás y bebés menores de 6 meses, 20 consultas observadas y audiograbadas. El objetivo de estas observaciones, entre otros, fue conocer la forma en la cual se ofrecen las indicaciones médicas verbales referidas a la alimentación de los infantes. Ahí les va. Todas las consultas médicas incluyen algún tipo de interacción verbal sobre la alimentación infantil. El más corto de estos diálogos fue 37 palabras del médico y 3 de la madre. Esa fue la consulta. El más largo, 1994 palabras del médico y 623 palabras de la madre. Puse los casos extremos allá, puse el promedio, 3.1, más que el promedio es la razón entre palabras médicas y palabras de la madre. Ejemplo de un diálogo, pregunta la médica, bueno, ¿cuánto pesó al nacer? 3.235. ¿Le ha estado dando pecho? Sí. Acuérdese que se lo dé por 1 año. Está muy bien, hay que insistirle en seguirle dando pecho. Por favor, cada 3 horas. Lo baña a diario. Gracias. Fin de la consulta. La siguiente. Esta. Bueno, ni la leo. Solo, por favor, fíjense en el esa es la palabra de la paciente. En 2 ocasiones, ¿no? Las interacciones verbales de médicos y las madres sobre la alimentación infantil durante la consulta médica claramente se encuentran en un marco de autoridad y subordinación. Considerando que aspiramos a estar atentos a la historia narrada de los pacientes como una forma de hacerlos plenamente partícipes de su bienestar, construir mejores y más integradores diagnósticos para obtener los mejores resultados, no encontramos un diálogo orientado a comprender la diversidad de expresiones del proceso alimentario.
Más que una acción narrada dialógicamente, observamos la interacción de dos monólogos. En ambos escenarios, más bien lo que encontramos es la economía mutua del relato, es decir, atrapados en la red de atención cotidiana, en una forma de realizar medicina de primer nivel, los relatos suceden fuera de la consulta, al menos en estos escenarios a los que hice mención. Al contarme su historia, los médicos y pacientes del primer escenario me comunican lo que les es importante y significativo de su particular y colectiva experiencia. Al contarles a ustedes la historia de lo que sucede en las consultas de los bebés, hago significativa la experiencia de las mujeres y del personal médico. Si la medicina humanizada a la que aspiramos, quiere decir que dejó de serlo en algún momento, ¿no? Si la medicina humanizada pretende centrarse en la persona, colocando como eje de importancia los sentires, las inquietudes, las preocupaciones, los temores y sus propias propuestas, lo que revisamos dista mucho de acercarse a la humanidad de la relación médico-paciente. Decía yo que mi reflexión podría denominarse narrativas en torno al silencio y las interrupciones. El mundo social en que estos relatos se construyeron y se significaron limita el diálogo verdadero y exacerba el monólogo. El silencio, el casi silencio, la palabra mínima parece alejarse de un relato. La mudez impuesta por la ritualidad del poder en la caja negra de la consulta solo dejó de ser silencio porque yo, para ustedes, me atreví a narrar parte de la historia. Pero también es la narrativa de las interrupciones. Cómo conformar una lógica direccionada a construir el relato, que aunque sabemos es multidireccional y multinivel, pero si se trata del relato de la consulta, ¿quién podría sostener un relato tan lleno de interrupciones, de pérdida de inspiración, de pérdida de acercamiento, de pérdida de la escucha plena? Narrar la historia del padecer de otros, de otras, del padecer, no la enfermedad, sino padecer a la institución, sobrellevar el doble padecer del padecer mismo alojado en el cuerpo, en las sensaciones y en las emociones, y el padecer de la asimetría, del ninguneo, de evitar de evitar el involucramiento intersubjetivo. El padecer en la clínica suma a una arista más al padecer. Finalmente, solo me resta decir que ambos escenarios se construyeron con 20 años de diferencia. Falta entonces construir la historia de lo sucedido durante esas 2 décadas. Muchas gracias. Gracias, doctora Montserrat. Y seguimos con la presentación de Jessica González. Ella es maestra en Ciencias Sociomédicas con especialidad en Antropología en Salud. Actualmente es doctorante del programa de Maestría y Doctorado en Ciencias Médicas, Odontológicas y de la Salud, donde realiza una investigación en contextos clínicos, institucionales y la comunicación médico-paciente. Gracias. En este evento nos hemos reunido para discutir alrededor de las narrativas del padecer. Los que estamos interesados en el tema tenemos la intención de reflexionar cómo podemos acercarnos a estas, qué utilidad tendrá o qué nos motiva a hacerlo. En este sentido, mi presentación está orientada a pensar con ustedes cómo podemos recurrir a la narrativa durante el desarrollo de la investigación. La discusión sobre la narrativa viene de distintos campos disciplinarios, como la sociología, antropología, psicología, pero también filosofía, historia o medicina. El campo que aquí quiero destacar es la antropología en salud, al cual la narrativa le resulta importante para dar respuesta a los cómo y por qué de los procesos salud-enfermedad, la forma en cómo las personas piensan y viven su padecer, lo afrontan, reconfiguran su historia biográfica o replantean nuevas alternativas de vida. Sin embargo, cuando realizamos investigación y queremos hacer uso de esta estrategia teórico-metodológica, solemos confundirnos al momento de reunir información e interpretarla. Esta confusión en parte se debe a la manera de entenderla u ocuparla.
Suele pasar que nos perdemos en el marco teórico del cual partimos o no asumimos una postura metodológica específica. Al mismo tiempo, sabiendo que el tema de las narrativas es una discusión no acabada, este es el motivo por el cual nos reunimos en este evento, ya que quienes integramos el Seminario Permanente de las Narrativas del Padecer consideramos necesario compartir conocimiento y experiencias personales. Para podernos acercar durante la investigación de la narrativa, primero debemos entenderla, es decir, ¿qué es para nosotros la narrativa? ¿Un método o una estrategia? ¿De dónde proviene su teoría? ¿Qué me ofrece y cuál es su potencial para utilizarla? Comenzaré exponiendo que a la narrativa también se le relaciona con la historia de vida, historia oral, el relato o el testimonio. Incluso hay investigadores que la clasifican en narrativa personal, performativa, oral o de emergencia. Sobre esto diré que todas estas formas de nombrarle no son ajenas entre sí, simplemente se entretejen mutuamente. En cada historia, relato o testimonio habrá una narrativa, o dicho de mejor manera, habrá narraciones que colmarán a una narrativa. Susan Chase, 2015, conceptualiza la investigación narrativa como un subtipo de investigación cualitativa, la cual gira en torno a detalles biográficos de quienes narran y viven. Este tipo de investigación incluye varios métodos y perspectivas. Entonces, me sumo a la idea de que no se puede ver a la investigación narrativa como unidireccional, sino multidireccional. Si bien la investigación narrativa abarca la biografía de quien narra, la narrativa no puede acotarse a un solo individuo, sino a su interacción con otros individuos o grupos sociales. Para la misma autora, la narrativa crea significados en retrospectiva y es el ordenamiento de la experiencia pasada. Por mi parte, coincido en que la narrativa responde a un orden de la experiencia pasada, algo que ya aconteció. Sin embargo, al momento de narrar, ese orden en realidad se vuelve un desorden. Por ello, las narrativas de las personas son desordenadas y complejas en sí mismas. A su vez, considero que la narrativa no solo da cuenta del pasado, sino también del presente inmediato o del futuro que está por venir. Toda narrativa tiene una trayectoria y un propósito. Esto significa que la narrativa habla de intenciones y finalidades, no es estática sino dinámica, y su propósito nos lleva a pensar qué es lo que motivó a la gente a emprender ciertas acciones, cómo lo hizo y desde dónde. Desde las ciencias sociales se ha dicho que las narrativas muestran acciones o modos de pensamiento, pero también expresan emociones e interpretaciones. La narrativa es una manera de hablar de uno mismo, de su experiencia personal e interpretación. Es una forma de recordar el pasado, pero como ya dije, también permite replantear el presente y el futuro. En la investigación en salud, a la narrativa se le tiene que ver todo el tiempo como un proceso, desde el momento en que uno decide utilizarla hasta el desarrollo final de un proyecto de investigación. La narrativa nos puede servir para describir y analizar constructos sociales y culturales de los enfermos, pero también de sus cuidadores. Nos da la posibilidad de aproximarnos y acercarnos a ello. Es una alternativa que pareciera ser equivalente a otros métodos o técnicas de la investigación cualitativa, pero no lo es. Requiere ser vista como un tipo de investigación peculiar que tiene un objetivo de ser y proceder. En cuestiones metodológicas me gustaría aclarar y sincerarme con ustedes que esta parte resulta ser una de mis favoritas al momento de llevar a cabo la investigación. La narrativa misma me ha llevado a replantear mis nociones básicas de antropología social, me ha confrontado conmigo y con mis colegas para estar abierta a otras perspectivas que no necesariamente son las convencionales. El enfoque narrativo me ha mostrado que no existe un método único que nos lleve a construir y reconstruir esas narrativas. La invitación la hago abierta para que ustedes también no se resistan a conocer y utilizar otras alternativas metodológicas. Para comenzar a exponer este apartado, quiero mencionar 3 puntos de interés. En primer lugar, partiré de que para lograr escuchar las narraciones de las personas, es importante considerar que ellos no son entrevistados, sino narradores. Contemplar a un entrevistado como narrador cambia la perspectiva de lo que busca la investigación narrativa, pues no hay respuestas concretas, incluso pueden llegar a ser caóticas.
Lo que se espera con esto es que quien narra lo haga bajo su propia lógica o sentir, y si el investigador logra conseguirlo, habrá hecho un buen esfuerzo. Al contemplar al actor como un narrador, el investigador cae en cuenta que resulta valioso escuchar lo que él puede compartir. Algunos investigadores han optado por llamarle la voz del narrador. Esa voz tiene peso en el sentido de dejarle expresar lo que le aqueja, duele o hace sufrir. Debemos considerar que el narrador no es el único que tiene voz, también la tiene el investigador. Esta es una voz de escucha atenta e interpretativa. Por este motivo, ambos se vuelven cómplices en torno a la narrativa, tanto quien la cuenta como el que pregunta, escucha e interpreta. Esto desmiente mi idea de que el investigador solo se centra en la narrativa del otro. Más bien diría que ambos se dirigen y orientan al interior de la narrativa misma. En líneas anteriores he citado que la narrativa es una ordenación de la experiencia de sí mismo. En este caso es una ordenación tanto del narrador como del investigador. En antropología a esto le han llamado interlocución. Para Tetlock, 1992, este es un aspecto característico de la narrativa etnográfica, la cual propone que tanto el investigador como el actor aparecen juntos en un texto de múltiples voces, el cual está centrado en el proceso del encuentro humano. La etnografía narrativa promueve en el trabajo antropológico la voz, la intersubjetividad y la autoridad interpretativa. El segundo aspecto metodológico que quiero destacar va de la mano con este enfoque. Tiene que ver con la manera en que el investigador llega con la gente, para que ella esté dispuesta a contar sus historias, relatos o testimonios. De acuerdo a Hilario Rossi, 2016, uno de los ejes para que se desarrollen las narraciones de una manera y no de otra depende del momento y del lugar en que se esté ubicado. Por ejemplo, al hacer investigación en la clínica, la narrativa que pretende escucharse no será la misma si las entrevistas se realizan al interior del espacio institucional o fuera de él. En este sentido, la narrativa se construye de manera diferente dependiendo del lugar donde se genere el encuentro. Esta perspectiva es muy importante y tendría que tomarse en cuenta. Un punto adicional sobre esto es el posicionamiento del investigador. Este debe ser claro y explícito, tanto con él mismo como con las personas con quienes realizará el estudio. Ellas deben conocer ampliamente el propósito de la investigación. Así, si el narrador entiende por qué es importante escucharlo y para qué sirve lo que él va a contar, la relación entre el investigador y narrador podrá convertirse en complicidad. El tercer aspecto de la metodología resaltada está orientado a aclarar que para abordar una narrativa no basta elegir cualquier tipo de entrevista, pues no es lo mismo realizar una entrevista directiva que una semidirectiva o una abierta. De acuerdo a lo que se busca en la narrativa, la entrevista libre es la que mejor responde al sentido de los qué y los cómo de lo que pasó en los acontecimientos. Es el narrador y no el investigador el que conduce la entrevista. A través de lo que él va relatando se recupera su narrativa. Todo esto en parte dependerá del diseño o temática de la investigación. He llegado a la parte final en que deseo compartir con ustedes por qué todo lo que he expuesto anteriormente sobre la narrativa vale la pena recuperarlo cuando se hace investigación en la clínica. Primero diré que la antropología en salud tiene diferentes líneas de investigación. Una de estas es en la clínica, la cual está enfocada en observar procesos mediante los cuales enfermos y profesionales afrontan los problemas de salud en un espacio clínico, las formas de relacionarse, entenderse y los modos de pensamiento, así como las prácticas sociales y culturales alrededor de la enfermedad y la atención a la salud. Bajo esta lógica, la narrativa en la investigación clínica tiene varios motivos para ser escuchada. De parte de quien padece la enfermedad, la narrativa da respuestas para entender cómo es que el enfermo, durante el momento en que le diagnosticaron y tratan médicamente, cuenta las ideas, acciones o emociones que sintió al momento de vivenciar esa experiencia. Para el mismo Hilario Rossi, es importante señalar que el periodo durante el cual se emprende la investigación depende también del diseño, lo que hace inevitable que la narrativa a recuperar sea distinta dependiendo de la retrospectiva en la que se ubica el narrador, es decir, de su trayectoria de la enfermedad, lo cual significa que el investigador debe contemplar la temporalidad histórica en la que el enfermo relata los acontecimientos vividos.
Desde la perspectiva antropológica, la experiencia del padecer es una representación sociocultural que puede encontrarse en la narrativa del enfermo. Debido a esto, la narrativa posibilita al investigador interpretar su sufrimiento en el supuesto de que él antes ya le dio un significado y reconfiguró a partir de su propia interpretación. La investigación en salud nos obliga a plantear: ¿qué nos dice la narrativa con respecto al padecer? ¿Qué habla la narrativa de la persona? ¿Cómo se vive el padecimiento de acuerdo a la trayectoria biográfica y al contexto social en el que se vive? Al analizar la narrativa de una sobreviviente de cáncer de mama, Langelier, 2001, afirma que, cito, la narradora afectada recupera la capacidad de contar su historia y aferrarse a ella, oponiéndose así a que la historia clínica sea la versión oficial de su enfermedad y reemplace a la de su narrativa. Cierro las comillas. Con este ejemplo justifico por qué la narrativa del padecer debe ser recuperada, porque por un lado no solo le es útil al investigador, sino también a quien narra, quien tiene un proceso reflexivo al repensar lo que le pasó, sintió y quizá replantear lo que venga. Pero por otro, recuperar las narrativas del padecer en la investigación clínica me lleva a confiar que la medicina y los profesionales de la salud también querrán conocerlas desde otra perspectiva. Esto lo traigo a colación porque la medicina se ha encargado de describir y hablar de las enfermedades, lo cual es sumamente relevante para el conocimiento. No obstante, también es valioso recuperar la manera de experimentar esas enfermedades, pero desde el punto de vista de quienes la padecen. Su mundo social y cultural es amplio y diverso. Al saber de él, podrá existir un mejor entendimiento del cómo vive la enfermedad de una manera y no de otra. Estas narrativas se justifican en la clínica porque desde la antropología se puede complementar y contribuir a la comprensión de la enfermedad. Este tipo de investigación busca escuchar las subjetividades dolientes, aunque no exclusivamente las de los enfermos, sino también las de los profesionales de la salud. La experiencia vivencial de lo que significa ser médico es también una representación que puede encontrarse en la narrativa. En estas narrativas se pueden recuperar las trayectorias laborales, los cambios o modificaciones de su ejercicio médico, a qué y cómo se ha enfrentado o qué significado tiene la responsabilidad social de curar enfermos. El fundamento para escuchar las narrativas de los profesionales de la salud también puede ser contextualizado a aspectos de organización institucional, por ejemplo, renuncias y ausentismos, aislamiento en el trabajo, postergar el momento del encuentro con los pacientes, conflictos personales con colegas y jefes, reclamos por negligencia o falta de infraestructura y recursos humanos. De hecho, para Terney, 1983, dar voz a sujetos marginalizados ha sido un objetivo fundamental de la investigación narrativa durante varias décadas. En este sentido, ¿por qué no atrevernos a pensar que los médicos también están marginalizados en dinámicas contrastantes? De ser así, sería un reto antropológico escuchar sus historias. No basta obviar o subestimar lo que tienen por contar. Es fundamental rescatar aquello que están silenciando, su afectación en la vida profesional y personal. El antropólogo debe dar cuenta de cómo la historia del médico se encuentra constreñida y forcejada por este tipo de aspectos. Por esta razón, a la investigación narrativa le correspondería ubicarlo en su mundo sociocultural, pero también sin perder de vista que está inmerso en constantes cambios y transformaciones del sistema económico, político e ideológico. Paul Ricoeur, 2004, define que una estructura prenarrativa de la experiencia son aquellos episodios de nuestra vida que aún no son narrados, historias de la vida humana que piden ser contadas. Desde mi postura, los profesionales de la salud todavía no han relatado sus narrativas, por lo que sus historias necesitan y deben ser contadas. Para terminar, en la clínica pueden existir muchas historias no narradas todavía, pero podrían convertirse en historias constitutivas, tanto de enfermos como de médicos. En el campo de la salud, es necesario rescatar estas narrativas inhibidas o calladas. Gracias. Gracias, Jessica. Seguimos con la presentación de la maestra Avelina Landaverde.
Ella es nutrióloga de formación, actividad que desarrolla adscrita a la Clínica de Obesidad y Trastornos de la Conducta Alimentaria del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Ella es maestra en Ciencias Sociomédicas con especialidad en Antropología en Salud por la Universidad Nacional Autónoma de México. Adelante. Muchas gracias. Bueno, pues la plática que voy a compartir hoy es el fruto de la reflexión que se ha dado en conjunto con el seminario, que es un privilegio para mí estar ahí, y pues mi práctica clínica, ¿no?, en el instituto, que es otro privilegio, ¿no? Entonces, primero voy a enmarcar un poco cómo se identifica esta relación médico-paciente desde la OMS y, bueno, luego como cuestionar un poco lo que entendemos sobre la relación médico-paciente, hablar sobre la importancia de la narrativa en la práctica clínica y, bueno, a modo de ejemplo voy a presentar un poco alguna reflexión hecha con mi trabajo de investigación en la maestría. Entonces, bueno, aquí pongo como ejemplo cómo en el caso de la adherencia o el cumplimiento para la OMS, bueno, hay muchos elementos que toma en cuenta, ¿no?, que pueden influir en la poca o muy alta adherencia, pero ese no es el tema, sino aquí lo importante es que tome en cuenta que un elemento importante es esta relación con el equipo terapéutico. Aunque aquí pone más énfasis en esta comunicación efectiva, ¿no?, en esta capacidad de que transmitir lo que queremos y para que pueda hacer lo que nosotros queremos, ¿no? Pero, bueno, pero de todos modos sabe que es importante, ¿no? Entonces, pues, por eso me pregunto, ¿no?, ¿qué estamos entendiendo nosotros como relación médico-paciente, ¿no? Hace unos días me dio me puse a pensar una conversación que tuve con un médico, ¿no?, que estábamos platicando y él consideraba, ¿no?, que tal vez sería más efectivo que el médico le diera la dieta o plan de alimentación a los pacientes porque tenía una relación ancestral, ¿no? Esta relación médico-paciente era una relación ancestral. Entonces, pues eso a mí me quedó muy marcado y dije, pues, ¿qué estaremos entendiendo, ¿no?, por relación médico-paciente? Porque pues la relación que hay ahorita pues es algo muy reciente, ¿no? La relación actual, tanto pues que con los ejemplos, por ejemplo, ahorita de Monse, pues a veces no sabemos ni qué puedo preguntar, entonces casi que tengo que hacer mi acordeón para saber qué es lo que tengo que decir cuando estoy con el médico, ¿no? Entonces, quizá no es una relación tan ancestral, pero sí esta necesidad de ser curados, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, pues en la actualidad esta relación está enmarcada pues en muchos contextos, ¿no? Tanto podemos encontrar situaciones en donde importa más lo que digan los estudios, los análisis, que lo que exprese la persona, el paciente, y en el otro contexto, pues también puede ser que haya escasez de estos recursos, pero está tan saturado, ¿no?, el servicio, pues que ni siquiera hay tiempo de expresar nada, ¿no? Entonces, nos encontramos en un contexto complejo, ¿no? Tenemos muchas instituciones, la medicina privada, ¿no?, los adelantos tecnológicos, los intereses de las farmacéuticas y también pues las ideas que traemos desde nuestra formación como profesionales de la salud, de tener una distancia para ser más objetivos, ¿no? Y también como pues la verdad casi de la ciencia, ¿no? Ahora la medicina basada en evidencia como que nos da una jerarquía, ¿no? Entonces por eso se dan pues estas relaciones donde quizá antes, ¿no?, se tenía esa confianza, ¿no?, del médico o del curador, ¿no?, de que tenía respuestas para aliviar, ¿no?, su dolor
o pues tal vez a veces no había tantas respuestas, pero había un acompañamiento, ¿no? Y ahora parece que las relaciones son más como de negociación, de mediación, con estas instancias de salud, y creo que nosotros como profesionales estamos como en un punto en donde tenemos que seguir reflexionando sobre cómo estamos entendiendo nosotros esta relación, ¿no? Médico-paciente. Y bueno, es que es aquí donde se enmarcan las narrativas. Y bueno, yo no soy la primera en hablar de esto, el doctor Vargas podrá hablar mejor sobre Fernando Martínez Cortés, ¿no? Él, al hablar de esta relación y esta atención médica centralizada en la persona, me encanta, bueno, aquí como dice, ¿no? El acto central del ejercicio de la medicina, llamado consulta, lo primero que debe hacer el médico es promover la comunicación del paciente para que éste hable de su padecer. Y bueno, nosotros hemos hablado aquí del padecer, ¿no? Esta forma en la que se vive, ¿no? No solo corporal, físicamente, sino esas emociones, esas experiencias, esas creencias, todo lo que atraviesa el vivir, ya sea una enfermedad, ¿no? Un sufrimiento. Entonces, este padecer, pues es totalmente personal y depende de muchas características, ¿no? Del tipo de enfermedad, si es crónica, si es aguda, obviamente si es hombre, si es mujer, qué áreas del cuerpo afecta, ¿no? Si es algo visible o no visible. Ahí en la clínica una paciente me decía, es que no podemos ser gorditos anónimos, o sea, es algo que pues no podemos ocultar, ¿no? Entonces, obviamente cada enfermedad se vive de una manera muy diferente por la misma enfermedad y por todas las condiciones, cómo está, es el diagnóstico médico, ¿no? El diagnóstico cultural, lo que se cree de la enfermedad. Y bueno, las características de la misma terapéutica pues te van a hacer vivirla de una manera muy diferente, ¿no? Entonces, pues aquí entra la importancia del diálogo. Y bueno, ¿qué es lo que estamos entendiendo por diálogo? ¿En qué consiste? ¿Es posible? Porque, bueno, aquí esta autora nos hace esta definición, retomando que diálogo, bueno, viene del dia, prefijo de procesual y relacional y logos de saber, que es este acceso al saber mediante un proceso que se lleva a cabo entre partes, entre dos o más interlocutores. Y puede haber dos posturas, donde digan que para que exista, ¿no?, un diálogo verdadero tiene que ser armonioso, tiene que haber una comprensión completa, ¿no? Y del otro extremo, pues, podemos pensar que es imposible el diálogo porque está mediado por estas relaciones de poder que tanto nos hablaba, por ejemplo, Rosalín, ¿no? Entonces, ¿dónde estamos? Pero si no existe diálogo, pues entonces, ¿qué nos queda, no? Entonces, ella habla también sobre cómo la discusión, en vez de hablar de una conversación en donde se ponen en juego fuerzas que tratan de imponerse una a la otra, es más bien una acción conjunta, la unión de fuerzas para arribar a un saber. Entonces, bueno, ella, retomando a Gadamer, ¿cómo se toma en cuenta la alteridad, no? Se puede tomar como el otro abyecto, es decir, reconocerlo, pero para rechazarlo, para borrarlo, ¿no? O el otro, por ejemplo, en la hermenéutica, que es mismo tomar al otro en cuenta, pero para incluirlo. Entonces, de aquí partimos de que hay que buscar comprender al otro, lo cual significa que hay que considerar de antemano que uno mismo no puede tener la razón, ¿no? Así que el diálogo en la práctica clínica a veces está mediado por esta arrogancia de la ciencia como único conocimiento válido, ¿no? A veces en la práctica clínica hay como un desconocimiento de que el enfermo, el paciente tiene la respuesta para la comprensión de la enfermedad. Se dan estas relaciones verticales, hay un problema de diálogo entre saberes
Y bueno, pues realmente no es un diálogo solo médico-paciente, sino está jugando pues también los saberes de la familia, de las personas que conoce, del mismo paciente, los mismos saberes de la medicina y los propios del profesional, ¿no? Ahora entonces, con esta antesala, pues, ¿qué es lo que desconocemos al momento de estar en la consulta, en la práctica clínica? Bueno, pues lo que desconocemos es el padecer, ¿no? Así que, a modo de ejemplo, hice yo un estudio con mujeres con obesidad extrema y cirugía bariátrica en la clínica, y aquí solo voy a poner algunos pequeños hallazgos que fueron posibles gracias a la narrativa, ¿no? Con las mujeres, y que no habría sido posible identificar de otra forma, ¿no? Por ejemplo, la forma en la que se comprende la obesidad, ¿no? Después de la cirugía, pues ya se comprende, ¿no?, como este volumen de grasa que está recubriendo al cuerpo, pero algo muy importante es que algunas de ellas no la consideran una enfermedad, solo que está asociada a enfermedades, pero en sí la obesidad como una enfermedad, así como normalmente nosotros queremos imponer en la consulta, pues no es considerado, y pues estas son pacientes que ya llevan un buen rato, ¿no?, ahí. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros insistimos y ponemos el dedo, ¿no?, en el renglón de que su obesidad es una enfermedad, y aparte, ¿no?, en nombrarle obeso a alguien es hiriente, es cruel? Eso estuvieron de acuerdo todas. Entonces, una consulta en donde estamos hablando constantemente de su obesidad, usted que es obeso, es como un ataque constante, ¿no? Pero a veces, pues para nosotros es normal usar este lenguaje y no lo consideramos ofensivo, ¿no? Las causas, por ejemplo, hay muchas que coinciden con las causas que se consideran desde la medicina, pero por ejemplo para ellas una causa muy importante es el descuido, ¿no? Este descuido que es el que se deja todo y se deja de atender fueron mujeres las que entrevisté, por atender a su familia, dejando de lado tu cuerpo y tu salud. Y también esto está muy de mano con la depresión, ¿no? Entonces, son causas que a veces nosotros mencionamos, pero nos enfocamos más en las conductas, ¿no?, en el establecimiento de hábitos, pero si no tomamos en cuenta que tal vez sigue habiendo pues poner pues sus prioridades, ¿no?, su familia, otras cosas, pues no vamos a poder llegar, ¿no?, a tener realmente una comunicación y llegar a comprender realmente cuál es su padecer. Tal vez en muchos casos el peso no es su padecer, ¿no? A veces parece que es más padecer nuestro, ¿no?, de los profesionales. Y entonces, al comprender cuál es el problema, por qué están ahí, pues obviamente pues se abre un abanico de posibilidades que mejora la atención, ¿no? Por ejemplo, algo bien interesante, ¿no?, los recursos para la atención. Ellas son expertas, ¿no? Nosotros, cuando revisaba los expedientes o cuando escucho hablar a mis colegas, pues sí, sabemos que existen un buen, ¿no?, de acupuntura, mesoterapia, sabemos más o menos cómo funcionan, pero realmente las que son expertas son ellas, porque los han utilizado, saben qué sirve, para qué sirve para tal vez tienen un análisis ya muy con mucha experiencia de esto, ¿no? Entonces, el regresarles a ellas también, pues el que compartan esta experiencia es un saber que nosotros no tenemos, ¿no? También, bueno, saber sobre la experiencia de vivir la cirugía bariátrica, ahora que, pues estuve entrevistándolas, pues se me ocurrían, gracias a todo lo que ellas decían, pues ellas tienen una clasificación para sus alimentos, ¿no? Y muy diferente a la clasificación que proponemos desde la nutrición, ¿no? O el proceso a veces de progresión de dieta. Entonces, son saberes que ellas tienen y son y también tienen los remedios para no sufrir ciertos malestares después de la cirugía que, bueno, tal vez a nosotros ni se nos pasarían por aquí. Pero bueno, todo esto para identificar cómo, si nos damos ese tiempo, ¿no?, para escuchar un poco más, podemos llegar realmente a tener un impacto mayor, ¿no?, en
beneficiar a las personas para menguar, ¿no? O para compartir y comprender un poquito más ese padecer, ¿no? Bueno, aquí, gracias a la propuesta de Paul Ricoeur de la identidad narrativa, pude hacer como alguna clasificación, ¿no? De cómo se daba esta identidad, por ejemplo, en personas que, bueno, lo llamé gordita pero bonita, ¿no? Es decir, cuando la obesidad realmente es algo que es parte, ¿no? de su identidad. Entonces, el tener manos gorditas o el cabello, ¿no? Los cachetitos, es algo que pues a mí me gusta y es algo parte de mi identidad, y después de la cirugía, si eso lo pierdo, ya no me reconozco. Entonces es un proceso muy difícil, ¿no? El de reconocerse después de la cirugía, y si eso no lo comprendemos, si pues el padecer de la mujer estaba en otro sentido, ¿no? Y nosotros a fuerzas estábamos insistiendo en la disminución de peso, o no la acompañamos en este proceso de volverse a querer, a reidentificar con este nuevo cuerpo, pues obviamente pasa lo que muchas veces pasa, que pues me prefiero ver gordita y vuelvo a comer, y pues la cirugía tiene otras complicaciones, ¿no? O por ejemplo, el gordita buena onda, ¿no? En este caso, pues su identidad estaba más centrada en su personalidad. Ahora, después de la cirugía, con la disminución de peso, esto no afectó tanto y bueno, es más fácil el apego, ¿no? A las propuestas y a los cambios en la alimentación. Y bueno, otro grupo fue gorditas desapercibidas. Bueno, lo llamé así y Tomás me criticó también por eso, pero era porque pues a lo largo de su vida nunca percibieron la obesidad como un problema, no lo padecieron, ¿no? Y fue a raíz de alguna complicación médica de otro sentido, pues que vieron que había un problema, ¿no? Ahí con el peso. Y estas mujeres fue interesante porque después de la cirugía se empezaron a reconocer. Entonces es un proceso pues de mirarse por primera vez, ¿no? De mirar, de decir, ay, yo estaba así y ahora estoy así, pero ni siquiera sabía que estaba así. Entonces es un proceso muy complejo y que también requiere un acompañamiento, ¿no? O sea, no es solo estar viendo el peso, no es solo estar viendo cuántas calorías está comiendo, las complicaciones médicas, sino es acompañarla en todo ese proceso, y no se va a llegar a esto sin una narrativa, ¿no? Y bueno, solamente pues eso es como para enmarcar un poquito, ¿no? Algunos aportes, ¿no? Que nos pueden dar las narrativas. Esta trayectoria de atención, muchas veces cuando preguntamos, ¿no? Historia de obesidad, sí, inició a los 8 años, aumentó cuando se casó, aumentó cuando se embarazó y pues se hizo tales dietas y volvió a aumentar y bajó, pero pues no comprendemos esa complejidad, ¿no? De toda esta trayectoria, ¿no? Que está favoreciendo que ese aumento de peso esté ahí presente. Y si no la comprendemos, pues no vamos a poder dar propuestas, no vamos a poder comprender y entre las dos conjuntar estos saberes para hacer esta propuesta que realmente llegue a su realidad, a su padecer, ¿no? Entonces, bueno, como propuesta también de la investigación es incluir más la trayectoria de atención en este encuentro clínico, para tomarlo en cuenta en las decisiones terapéuticas. Y ya como conclusión, pues es reconocer de antemano que no se sabe y por eso se pregunta, ¿no? En esta interacción clínica, reconocer que las respuestas están en las personas que lo padecen, ¿no? Y que el encuentro terapéutico es un diálogo de saberes. Muchas gracias. Damos apertura a la sesión de preguntas. Me parece interesante la
la propuesta de hacer de analizar narrativas del padecer en la clínica. ¿Por qué? Bueno, nos lleva a un debate metodológico, teórico-metodológico. Es decir, como bien decías, José, se trabaja la narrativa del padecer, pero de alguien diagnosticado. O sea, la narrativa de Narrative Illness surge, aparte que mañana se va a hablar de eso, bajo una perspectiva particular. Estaba de moda Clifford Geertz. Y se hacía una interpretación según esto, de tercer orden. Pero el gran problema es que se trabaja, originalmente, se plantea trabajar la narrativa del padecer. Originalmente puede haber otras corrientes, pero normalmente se trabaja cuando es diagnosticado clínicamente. Es decir, está la enfermedad. ¿Sí me explico? Disease, y bueno, ahí está la enfermedad. Después nos acercamos a la experiencia del paciente. Tenemos el IGNES. La pregunta es, ¿no los médicos también tienen un acercamiento al padecer? Que el dispositivo les haga ver ciertas cosas y que no lo pongan o que no hablen de él. ¿No existirá un acercamiento? Claro que existe. La cuestión es cómo lo registramos. Lo que plantea Jessy me parece fascinante. ¿No habrá diferentes perspectivas y narrativas sobre el padecer diabético, diabetes mellitus? Es decir, no solo es el paciente el que tiene una perspectiva sobre el padecer, la tiene el mismo médico, que la calle es otra cosa. Investigar, indagar, lo cual nos lleva a una propuesta metódica de cómo llegarle a los silencios. Lo habían mencionado hoy en la mañana. ¿Cómo llegar al silencio, a lo no dicho por parte del personal médico? La otra que se planteó también con Rosalín, en parte lo discutimos, no solo el médico, porque se habla del disease, la enfermedad, como si todos la manejaran iguales en un hospital. Y no es así. Por especialidades, lo decían en la mañana, si es médico familiar, si es el psiquiatra, si es el trabajador social, si es la enfermera. Entonces nos lleva también a hablar diferentes actores alrededor de este mismo padecer dentro de la clínica, el hospital. Pero nos lleva a un debate teórico-metodológico, cómo hacer el acercamiento. ¿Tendríamos que triangular? Y entonces en todo esto, sí, porque entonces nos va a parecer lo mismo de claros oscuros, la verdad la tiene el paciente. Realidad, ¿no decías, Teddy? Estamos hablando de relaciones, la realidad la tienen varios actores, interactuando. Pero entonces nos lleva al debate de cómo hacerlo. La mesa en particular no fue fácil. ¿Por qué? Porque estos temas de la narrativa en clínica no se han trabajado. ¿Sí me explico? Pero me parece fascinante lo que se está planteando. Por ejemplo, dice el doctor Vargas, parte de los silencios son los gestos. Me está dando como indicios. Me está dando como... La otra, Montserrat, lo que tú hiciste como tal fue una etnografía, una descripción de cómo se da la narrativa, de ese contexto. Este también es una estrategia. ¿Por cuál es el otro problema? Describir los contextos de las narrativas. A veces es tanto la perspectiva del actor que nos olvidamos de ese contexto. Pero nos está dando algunos indicios de cómo podríamos hacerlo, que es parte de este objetivo del coloquio. No es decir, este es el método, sino plantearnos posibilidades. Y la mesa me dio algunas posibilidades, y el reto es difícil, pero no imposible, lo decía Rosalín, hay que intentarlo hacer. Y la otra, finalmente espero poder abarcarlo mañana, porque lo estamos intentando acá, es, ¿y si lo hiciéramos en colabor? Sí, con las relaciones de poder, porque esas están en todas, y están en el CIESAS y en el INA, y así hablamos de narrativas. Y así hablamos con los interlocutores. Entonces, ¿y si nos la planteáramos en colabor con el personal de salud para descifrar estas perspectivas de alrededor del padecer y con las instituciones? Entonces nos plantea también otros retos. ¿Hacerlo solo o hacerlo con?
lo cual nos lleva a diseñar la estrategia de la colabor. ¿Por qué? Y con esto cierro. Porque nuestra tradición es extractivista. Discúlpenme. Ya seas cuantitativo o cualitativo, lo que hacemos es extraer, sacar, y te la regreso en el mejor de los casos en forma de tesis. ¿Sí me estoy explicando? O artículo. Además, para que me cites. ¿Sí? ¿Me explico? No, se trata de, imagínense lo que es el reto de trabajar con el personal de salud en un problema de salud que se habría que definir sabiendo que hay relaciones verticales de poder. ¿Se imaginan eso? Y discutiendo las diferentes narrativas. Obvio, con los enfoques. Pero entonces nos lleva, y estoy citándome lo que pasó ahorita en la tarde, me están haciendo pensar cómo crearla. Pero lo que sí les puedo decir es que no puedo partir de esto si antes no me ubico que lo voy a hacer en una relación de poder vertical. Parte del análisis es saber que me voy a meter en una relación vertical de poder. No soy tan ingenuo. Creo que era más ingenio Clifford Geertz cuando hizo la descripción densa. Nunca se preguntó por qué los militares o policía andaban persiguiendo a los javaneses. ¿Sí? Hola, buenas tardes, muchas gracias. Soy Verónica Suárez, del doctorado, algunos me conocen, de Antropología en Salud de aquí de la UNAM. Primero, agradecer la intervención de los participantes. Y lo que decía Montserrat Sala, que ya en otra ocasión hemos visto en seminarios con ella, sí me ha hecho pensar más hoy también en cuestión de los silencios y de las interrupciones que se dan en consulta, y es como lo que se podía haber dicho pero no se dio, y qué podía haber pasado si no hubiera hecho eso. Y me dio también que pensar cuando decías que la tribuna libre ya no queda tanto como que prohibida, sino como acotada, ¿no? Por tiempos, como te decían, aquí ya no puede haber tribuna libre, no puedo dejarla hablar, la tengo que cortar porque si no se me va el tiempo. Eso me dio que pensar desde mi investigación, que hice la maestría también en un centro de cancerología que era de 3er nivel, cuando yo veía las estadísticas del hospital y me decía, bueno, los números me decían que eran muchos con diagnóstico avanzado o diagnóstico 3, nivel 3, 4, ¿no? Entonces, cuando yo iba a los médicos, a todos, a los oncólogos y psicólogos y tanatólogos, a todos les hacía la misma pregunta. ¿Por qué creen ustedes que hay tanta gente que tiene estadio 3 o 4, o sobre todo más 4? ¿Por qué le llegan paliativos? Y me decían, no, pues es que por primer nivel de atención, o porque también se van con el brujo, chamán y con el escarabajo azul y demás. Pero hacían hincapié en primer nivel de atención, que no les atendían lo suficientemente bien, no les daba la información suficientemente con tiempo de detección temprana. Entonces, con lo que comentaba Montserrat, y también hilándolo con Jessie, ¿qué tanto, no? Yo me preguntaba, y es una pregunta para ustedes, ¿no? ¿Qué tanto puede influir entonces ese aspecto que estamos contando, ¿no? De que la tribuna libre no se puede dar, de que no se puede dar tiempo desde los primeros niveles de atención? ¿Qué tanto eso afecta a cuando pasan a 3er nivel de atención, que llegan diagnósticos tardíos de enfermedades crónicas como puede ser cáncer, que me tocó a mí vivirlo, y no sé si también diabetes? Pero ese no diálogo entre médico-médico de primer nivel, 3er nivel, ese no diálogo entre médico de primer nivel y paciente o persona que puede detectársele, ¿no?, a tiempo, ¿qué tanto el acotar esa narrativa clínica puede influir o puede afectar como una bolita, ¿no?, que rueda, rueda, rueda y se va haciendo más grande y llegar a un cáncer de nivel 4, ¿no?, que ya no se puede hacer nada con él y dices, pues ya, te molaste, y así les dicen, ¿no? Entonces, ¿qué tanto puede afectar? Eso sí. Muchísimas gracias de todas maneras. Gracias. Buenas tardes, soy Mauina Campos, doctorada en Educación de UNIDEP. Mi pregunta sería también para Montserrat y para Jessica en algo muy relacionado con lo que ya se preguntó, pero más bien desde la perspectiva del médico, esta propuesta de analizar la narrativa del ser médico. Por el lado de Montserrat, hablaba que la tribuna libre nos acotada por las instituciones, pues
no permite todo lo que uno quisiera. ¿Por qué? Porque tienes que apurarte a terminar la consulta. ¿De qué manera este acotamiento transforma o trastorna el ser médico? Y para Jessica, si tiene alguna experiencia o en este análisis vivencial de lo que significa ser médico. Hola nuevamente. Escuché las tres ponencias de Montserrat, Jessica y Avelina. Hay algo que me gusta en las tres ponencias y lo que me gusta es como la insistencia, me imagino que producto de la formación que están recibiendo al estudiar las narrativas, la insistencia sobre la hermenéutica de Ricoeur y el modelo de horizontalidad comprensiva de Gadamer. Es interesante porque en realidad este modelo tendría que aplicar a muchos procesos, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en salud intercultural y no solamente en la relación médico-paciente en contextos más urbanos. Sin duda esto está atravesado por dimensiones de poder y ya sabemos cuál es el límite, ¿no? El límite habitualmente hacia el que se dirige la antropología médica es al cuestionamiento de la posicionalidad, la verticalidad, el monologismo del habla de quien diagnostica, ¿no? Y entonces, bueno, se hacen valer las distinciones entre narrativas de la enfermedad y del padecimiento, ¿no? Como la primera reflejando la perspectiva más institucional, estructural, y la otra más bien del lado de las trayectorias de los pacientes. Creo que lo que están mostrando en esta mesa no va en esa dirección, o sea, no es como el lugar consabido de la crítica de un modelo médico hegemónico. Pero, y este es mi comentario, lo que no habría que perder de vista es que las desigualdades narrativas corren en ambos lados de la relación médico-paciente. La primera ponente lo expresa muy bien, es decir, todas estas frecuencias de los no son diálogos, no alcanzan a ser propiamente narrativas. Supongo que siguen un protocolo médico para vertir la medicalización, pero pues lo que se ve es el monologismo del habla. Y entonces uno tendría que preguntar justamente qué pasa con el tiempo, ¿no? Es decir, en qué condiciones está operando el médico en los ámbitos hospitalarios para prodigar los servicios de atención médica. Es decir, cuántos pacientes tiene que atender al día, por qué se constriñe tanto la temporalidad. Desde luego hay un efecto de invisibilización del habla, ¿no? Pero es invisibilización del otro. Pero visto críticamente, esto ya no tiene que ver solamente con apropiarse del discurso y hacerse notar como paciente, ¿no? Se trata ciertamente de la dimensión política en la que el ciudadano tiene la posibilidad de ejercer derechos, es decir, de exigir una atención médica de calidad. La cuestión es que es estructural, es decir, algo está pasando con el tiempo que se constriñe el tiempo de atención. Y entonces, bueno, habría que devolverle el habla también a los médicos para saber qué es lo que está pasando, ¿no? Digamos que ahí solamente sospechamos que hay algo que pasa institucionalmente, que instituye silencios, que instituye el manejo de los turnos de habla, etcétera. Y que además opera en contra del médico mismo, ¿no? Porque visto desde un plano autorreflexivo, el constreñir el tiempo también lo reduce a él como médico, ¿no? Porque parece más apresurado a la medicalización que al ejercicio ético de su propia profesión. Y entonces aquí habría que pensar si en un efecto de triangulación en ambas caras de las narrativas, de parte de médicos como pacientes, habría la posibilidad de volverse una labor, un reflejo de alteridad en las dos direcciones, ¿no? Porque somos sujetos reflexivos, relaboramos, ¿no? Pensamos en la medicalización, nos metemos a internet, platicamos con el vecino, pero también los médicos lo hacen, ¿no? Se están informando constantemente, ¿no? Y ellos también, muchas veces no solamente se circunscriben al ámbito de los servicios públicos, sino que también ejercen en consultorios personales, privados, y la atención cambia en uno u otro contexto, ¿no?
Entonces habría que ver justamente lo que está pasando en esa relación de pares para poder explicar primero las asimetrías, ¿no? En segundo lugar, una vez que se explican las asimetrías, entonces sí pensar en el carácter performativo para que esas relaciones se convirtieran en horizontales. La única posibilidad es crear modelos de intervención, modelos de atención en el ámbito de salud, y creo que aquí el antropólogo puede aportar, que permitieran establecer un piso mínimo de competencia para lograr lo que sus otras dos compañeras han estado mencionando, ¿no? Al invocar a Riquet, al invocar a Gadamer, están preocupadas por este hecho fundamental de que uno cuando se comunica con alguien es con la intención de comunicar algo, el padecimiento, la trayectoria del sujeto, etcétera, pero con la posibilidad de que sea entendido, pero en las dos direcciones, ¿no? Y justamente parece que lo que nadie tiene es tiempo. Y curiosamente nadie ha reflexionado sobre el tiempo. Bueno, creo que por cuestiones de tiempo son casi 6:15, no sé si quieran quedarse poco tiempo más o no sé, si no empezamos a dar respuesta a las preguntas. Pues como me sentí muy interpelada por las ponencias y por las preguntas que nos hicieron, voy a tomar la palabra. Me llama mucho la atención que aquí en la mesa y en las preguntas y en los comentarios que se hicieron, esto de la narrativa en la clínica nos lleva a la relación médico-paciente. Yo creo que es una pregunta que hay que hacernos, porque la clínica no es solo la relación médico-paciente, y tampoco no es lo mismo la narrativa en la clínica que la narrativa de la clínica. De manera que me gusta mucho que haya surgido la posibilidad de hacernos preguntas respecto a todos estos pendientes que nos quedan. Lo segundo, respecto a la tribuna libre y al ser médico, realmente esa es una de las preguntas que constantemente he estado trabajando con mis colegas médicos, porque hay un sentimiento que de alguna manera plantea acá también Avelina de, bueno, es que nos enseñaron en qué consistía una consulta y se nos impone a la vez como trabajadores, ya no como médicos, una manera muy diferente de ir haciéndola. Y entonces se va quitando como, incluso uso este gesto porque en una entrevista me decían, sacamos solo toda la paja y nos quedamos con lo principal. En un cálculo de tiempos, de cronologías, cerca del 80% de la consulta, cuando no hay exploración clínica, se va en escribir, ¿no? Porque la protección laboral implica que lo que no queda por escrito es como si no hubiera sucedido en la clínica. Y entonces todo el habla del paciente se reduce a palabras clave que quedan registradas en los expedientes. En ese sentido, tomo como muy seria la propuesta de que no solo debemos hablar de la voz silenciada del paciente, sino la voz silenciada del personal médico y de todo el personal de salud, que en la jerarquía médica, pues los estudios sobre narrativas de enfermeras, de trabajadoras sociales, de personal administrativo, que forma parte de esta narrativa de la clínica y en la clínica, la tenemos como pendiente. No sabría cómo contestarte, Verónica, de manera simple y rápida. Sería muy obvio decir que mientras menos tribuna libre haya, pues menos conocimiento de la palabra del paciente. Pero yo creo que esa pregunta se puede ir elaborando, problematizándola cada vez más para acercarnos a lo que también para el médico implica la palabra del paciente, ¿no? Para mí, esto que se ha llamado, que además es un concepto que proviene de la misma biomedicina, ¿no? La relación médico-paciente es una categoría muy fuerte y hay clases durante la carrera que se llaman relación médico-paciente, ¿no? Y nosotros la vamos construyendo como objeto de estudio. Entonces, perdí un poco la pista, pero bueno, a lo que voy es conformarlo como pregunta de investigación en la cual queden contenidos tanto las voces, obviamente, de los pacientes, obviamente de los médicos, pero no solo en relación a sí mismos, sino también en relación al otro.
Me parece que sería la forma en la que yo podría reaccionar a tu pregunta y no solo intentar contestarla. Y con eso tal vez contribuyo con la compañera, porque haríamos muy mal en ocuparnos solo del silencio, de uno de los silencios, cuando realmente la institución y la forma de hacer la medicina hoy parten de un silencio mutuo, de una economía de la narrativa en el momento de la consulta. Nada más. Y solo, perdón, pero a lo mejor voy a decir algo muy obvio, ¿no? Fijémonos en el discurso oficial cómo ha ido manejando que la ampliación de la cobertura es la que va a ofrecer la calidad de la atención. Esta misma ampliación es lo que reduce las posibilidades de mejorar la calidad de la atención, ¿no? Bueno, sobre la pregunta de Vero, a mí todavía no me toca hacer trabajo de campo en la investigación de doctorado, por lo que todavía no estoy preparada para responderte eso. Sin embargo, al revisar diferentes videos de medicina familiar en el Seminario Permanente de Comunicación Médico-Paciente, ahí hemos analizado justamente cuánto tiempo habla el médico, cuánto tiempo habla el paciente, y no verlo en cantidades, sino más bien en quién tiene la mayor parte de la consulta, la voz para hablar, para decir. Y por ejemplo, los tiempos institucionales se ven ahí, aunque no hemos los videos no te dan para contrastar o hacer observación participante. Sí te dice que son consultas de 5 minutos donde el médico pues le responde al paciente, pero muchas veces no por lo que va el paciente. Por ejemplo, el paciente puede ir por un padecimiento que el médico está identificando como una enfermedad de acuerdo a lo que dice el mismo paciente, ¿no? Entonces, al interrumpirlo, aunque el paciente vaya por un padecer distinto al que el médico identifica en su diagnóstico y tratamiento, pues es una interrupción y eso nos habla justo de que pues no se resuelve por lo que iba el paciente, ¿no? Porque la lógica tanto del tiempo como de la institución hacen que se irrumpa su narrativa justamente y no se resuelva su problema de salud porque el que iba. Y después, respecto a la pregunta de si yo tengo alguna vivencia de ser médico, no la tengo. Yo soy antropóloga social y justo en mi investigación mi objetivo es acercarme con los médicos, lo cual considero que es un reto. Yo en las comunidades, al hacer etnografía y acercarme con la gente, me gusta hacerlo mucho, pero sí considero que hacerlo con un médico es muy distinto y justo por eso me preocupan todas estas cuestiones metodológicas, porque sé que no es fácil llegar a ellos, pero mi intención es justo escucharlos y como tiene relación con la siguiente pregunta, no solo escuchar una parte del problema de salud, no solo escuchar a los pacientes, sino también al médico, también a otros actores que están dentro de la clínica, de las instituciones, que tienen voces diferentes. Y sí dentro de esta investigación yo estoy contemplando justo esa triangulación, porque al final no podemos quedarnos solo con una narrativa, la del paciente, sino con el paciente, con quién se relaciona, cómo se relaciona, y esos otros profesionales también que dicen acerca del paciente. Y pues creo que nada más. Bueno, yo tal vez no tengo mucho que decir, solo que todo lo que han dicho me ha generado como muchas preguntas también, que es necesario seguir como preguntándose y cuestionando, solo que sí me gustaría decir que tampoco hay que generalizar tanto, ¿no? O sea, por ejemplo, el tipo de consultas que nos mostró Monse son de una especialidad, ¿no? Van con una intención. O sea,
Creo que sí es importante analizar todo esto también en su singularidad, ¿no? Porque una consulta en cancerología, ¿no? Es muy diferente a una consulta materno-infantil, a una consulta en la clínica de obesidad, ¿no? En una consulta en el IMSS, en el primer nivel de atención, segundo, tercero, o sea, creo que sí nos queda como mucho reto, pero bueno, sí, el reto principal es cómo recuperar estas narrativas, y creo que otro que sí tiene que ver mucho con el tiempo que se lleva en muchas cuestiones burocráticas, pero algo que creo que también hay un problema es que tampoco hemos aprendido del todo a narrar, ¿no? A dialogar. Por ejemplo, las entrevistas que yo hice no fueron en un contexto clínico, ¿no? Fueron fuera del hospital, pero de todos modos el narrarse a sí mismas es algo que cuesta, ¿no? Entonces es un reto saber preguntar, saber escuchar, saber narrar, aprender a narrar, o sea, es todo un reto, ¿no? Que no solo es el tiempo, ¿no? Porque a veces sí hay tiempo, a veces en la mañana Cassandra no me dejará mentir, podemos tener una hora, ¿no? Tranquila con el paciente, pero tal vez no sabemos preguntar, ¿no? Tal vez también ya la relación se ha aprendido que bueno, ya solo voy a que me digan ahora qué voy a cambiar y qué, o sea, entonces es como claro, necesitamos el espacio, necesitamos el tiempo y necesitamos como que empezar a quitar muchas barreras, pero entre otras que hay que también analizar es cómo aprender a narrar el padecer, ¿no? Bueno, yo quisiera hacer un comentario final en el sentido de que me ha inquietado mucho el darme cuenta de que estamos describiendo, analizando situaciones, y creo que debemos ir un paso más allá, que es hacer propuestas concretas. Por las presentaciones que hemos escuchado es bastante evidente que seguimos ante un sistema donde la medicina está enfocada a resolver la enfermedad, y este paradigma debe de cambiar. Y entonces lo que estamos proponiendo desde hace mucho tiempo con el doctor Fernando Martínez Cortés, el que se mencionó aquí, es un cambio de paradigma hacia una medicina centrada en la persona. Es decir, donde lo que nos interese, claro, es el problema que tiene, su supervivencia, sus molestias, lo que requiere de asistencia, lo que requiere de atención, lo que requiere de tratamiento, pero centrado en la persona y no en la enfermedad. Entonces, esto implica un cambio de paradigma en la mentalidad médica, en la educación médica. Justamente ayer tuve la fortuna de comer con el doctor Martínez Cortés. Para quienes no lo conocen, les debo decir que es un hombre que tiene la tierna edad de 95 años y que está activo, lúcido, está estupendamente bien, y justamente lo que estamos planteando comenzar el mes que entra es un curso en Morelia para los médicos de primer nivel, tratando de cambiar este paradigma. A lo largo de venimos trabajando juntos, por favor, desde 1971, o sea que ya ha corrido tiempo, y nos hemos dado cuenta que lo que podemos hacer en la educación médica de licenciatura es muy poco, porque es un universo ya tremendamente estereotipado, viciado, con una formación determinada. Tenemos que trabajar en el posgrado, no podemos trabajar a otro nivel. Y tenemos que trabajar con grupos pequeños esperando que esto se difunda. Entonces, la invitación a ustedes, que están la mayor parte de ustedes están en formación, es a considerar que el trabajo que estamos haciendo lo debemos de pensar con una finalidad ulterior, que es mejorar esta situación que es la que se está viviendo. Bueno, gracias. Con esto damos por terminadas las actividades del día de hoy y los esperamos el día de mañana a partir de las 9 para continuar con el programa. Gracias.